Bueno, Seba, ¿qué tal? Sí, Daniel. Estamos Seguimos nomás. con el heptacampeonato de Racing, ¿no? Con la etapa más gloriosa que hablábamos, los 7 campeonatos, más las copas nacionales, que quedó en tercer lugar. Eh, Exactamente. El histórico, los históricos campeonatos seguidos de la academia. Ahí el marco histórico de 1913 a 1919, como decíamos, ¿no? En el programa del cuando hacíamos el marco global de los campeonatos de Racing, podemos hablar del inicio del colonialismo, del imperialismo. Por un lado Italia, Alemania, el imperio austrohúngaro, y por el otro Inglaterra, Francia, Rusia se largan a la conquista de África, se largan a la conquista de Asia, ¿sí? Empiezan a obtener las colonias en esos países, eh, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, todos empiezan a tener colonias en esta zona. La Gran Guerra, como bien mostraban las fotos, ¿no? Después del asesinato del archiduque Fernando de Sarajevo, de Austria, empieza la Primera Guerra Mundial, una guerra cruenta, ¿no? Con más combates mano a mano. Estados Unidos se suma Cuerpo a a cuerpo. último momento. Cuando un barco Exactamente. alemán, un submarino alemán, hunde un barco de pasajeros de Estados Unidos. Bien hablabas de la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Bolchevique, liderada por Lenin y Trotsky, ¿sí? Una vez que Lenin y Trotsky toman, retiran las tropas de la Gran Guerra por sostener que estaban muriendo obreros al servicio de luchas capitalistas que no tenían nada que ver. Bien decía la ley Sáenz Peña, que pone el voto secreto y obligatorio y termina con los gobiernos conservadores en nuestro país, se largan los gobiernos radicales, llegada de inmigrantes donde traen las ideas socialistas y anarquistas al país y se producen las primeros grandes enfrentamientos, la huelga de los inquilinos, que ya lo hablamos, la Semana Roja, la Semana Trágica, posterior en el 1922, la Patagonia rebelde con los fusilados, y que también ya lo hablamos en otros programas, ¿no? Eh, Ramón Falcón como el principal represor, tanto en la Semana Trágica como en la huelga de inquilinos, y el anarquista Simón Radowisky, que termina con la vida del criminal Ramón Falcón. Ese sería un marco global, ¿no? Un Que ya nos marco habías mostrado. político y social, claro, a nivel nacional e internacional. Para ilustrar esta época en la que vamos entrando. Y para hablar de esto, bueno, él lo decías vos, ¿no? El ascenso de Racing en 1911, ¿no? Sí, Y que Racing ya había hablado en el año anterior cuando empieza a lograr la Copa de Honor de la Municipalidad de Buenos Aires, ¿no? ujú. Eh, y el primer de todos estos campeonatos es el de 1913, que para poner en contexto es el primer campeonato que se juega después de la primera ruptura del fútbol argentino, ¿no? Recordamos que en 1912, por problemas con el club EVA, que lo habíamos hablado, donde era el club donde se jugaban los partidos de la selección y donde pretendía obtener beneficios. A través de esto, es una de las primeras razones que llevan a la división del fútbol argentino y quedan
por un lado queda la Asociación Argentina, donde quedan 15 equipos, y de la Federación Argentina, que quedaron 10 equipos. ¿Sí? Se produce esta división, ¿no? Con la llegada primera de los equipos que estaban en las divisiones intermedias y el primer equipo de la división B, que era la tercera división del fútbol argentino. Eh, Ahí se larga esta primera, que se le había pensado en dos ruedas, donde jugaran todos contra todos, con partido y revancha. Pero no dieron los tiempos. Entonces, cuando termina esa primera rueda, ¿sí? En octubre de 1913, ven que los tiempos no le van a dar para terminar con la segunda rueda. Entonces, Racing, River y San Isidro estaban primeros con 24 puntos y se modifica el torneo. Los primeros 11 de la tabla juegan por el campeonato y los últimos 4 juegan por no descender. En el grupo C, podemos llamarlo un torneo permanencia, quedan Ferrocarril Oeste, Ferrocarril Sur, Olivos y Riachuelo, que juegan por permanecer en la división de élite. En el grupo C, los grupos A y B, quedan los equipos. Y en esta segunda rueda solo juegan con los que estaban en esa misma zona. Es decir, ya no se enfrentan con otros, sino se enfrentan con los que estaban. En una estaban Racing, River, Platense, Belgrano y Banfield. En otra estaban San Lorenzo, Boca, Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantil Porteño y Comercio. Racing queda en la primera posición en una, junto con River, y juegan un desempate donde Racing golea por 3-0. El final el ganador de esta juega contra el ganador de la otra zona, que es San Isidro. Se juega en la cancha de Racing, ya que en la ida había sido en la cancha de San Isidro. Racing gana por 1-0 y se consagra campeón de 1913, ganando el primer campeonato. Este partido Racing lo ganó 2-0 con 2 goles de Alberto Vázquez, ¿sí? Y Wilson, el arquero de San Isidro, le atajó un penal a Oval. Acá, ¿qué estamos viendo en la foto, Seba? Bueno, este es el campeón que estás mencionando del año 1913. Como bien decías, en 1912 la academia ya empieza ganando la Copa de Honor. Bueno, estás haciendo la revisión de lo que fue el campeonato argentino. Recordemos que ya este Racing ese año ya empieza a tener chapa internacional. Le gana la Copa Cuseniera Nacional en Montevideo 3-2, cosa que no es poco. Hay que recordar que ya ante la desaparición de Alumni le disputaba a Nacional, o Nacional le disputaba a Alumni a ver, entre ellos se disputaban a ver cuál era el mejor equipo del fútbol rioplatense. Bueno, Racing toma el lugar de Alumni y bueno, se despacha este Racing ese mismo año con una victoria internacional en casa de los uruguayos. Ahí la formación por ahí más repetida de Racing en esos tiempos era Carlos Mutoni, Armando Reyes y Saturnino Ochoa eran los defensores, un mediocampo con Ángel Betular, Francisco Lázaro y Ricardo Pepe, y arriba Biasi, Oaco, Marco Vecchio, Hospital y Perinetti. ¿Sí? En ese campeonato Racing ganó 17 partidos, 2 partidos ganó los puntos por decisiones del tribunal, empató 1 y perdió 2. 53 goles a favor, 6 goles en contra solamente.
Recién en el sexto partido que jugó Racing recibió un gol. Con el que más se enfrentó fue bueno, perdió con River y con Boca. Con River se enfrentó en tres oportunidades, donde perdió una, empató otra y ganó una. Pero la que ganó fue la que definía quién era el que llegaba a la final. O sea que de los tres partidos con River, le ganó el más El importante. más importante. ¿Sí? ¿Sí, Daniel? Bueno, y ese fue el campeonato de 1903. El segundo Muy campeonato bien. que gana Racing es el de 1914. Había 15 equipos en primera división, pero deciden que queden 14 para que no quedara un equipo libre por fecha. Descienden Olivos y Riachuelo, asciende Huracán y quedan 14 equipos. Pero después de 7 partidos, Ferrocarril Sud deja de participar. Se jugó a una sola rueda, todos contra todos, ¿sí? Y el 24 de mayo, en cancha de Estudiantes de Buenos Aires, Racing le gana al local 4-2. Esos 2 puntos que Racing le saca a Estudiantes de Buenos Aires van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque son los 2 puntos con los que Racing termina saliendo campeón sobre Estudiantes de Buenos Aires. O sea que pelearon ese campeonato, eh, pero, pero ese triunfo le sirvió a Racing para salir campeón. De los 12 partidos ganó 11 y empató 1. Claro. Salió campeón invicto. Ujú. El que terminó Campeón empatando invicto. fue con San Isidro, de visita. Goleadas, siete Ese a 1 equipo. Platense. ¿Cómo? ¿Cómo se va? No, no, seguí, seguí. 7-1 Seguí, seguí. Platense, Ahora te 5-0 digo, termina. Estudiantes, 5-0 Boca. O sea, grandes goleadas de Racing en ese campeonato. El último Sí, partido, sí, 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 sí. el último partido en Ferro, un triunfo 2-0, le da el campeonato que seguía manteniendo esa diferencia como decíamos, ¿no? Como Yo ante Estudiantes de quería, Buenos Aires. Ese mismo año, ya a fin de año, el 6 de diciembre de 1914, Racing se consagra campeón argentino, lo que sería la Copa Ibarguren ante el campeón de la Liga Rosarina, ante Rosario Central. En la Sociedad Esportiva Argentina, en el estadio, hablábamos de estadios amateur importantes de la época. Así que bueno, ese Racing se consagra, además del campeonato, revisionando de lo que sería la final del campeonato argentino. y ahí tenemos el campeonato de 1914. El tricampeonato es en 1915. Y en 1915 ya tenemos nuevamente la unificación de las asociaciones. Se vuelven a unir en una única asociación de fútbol argentino y quedan 25 equipos para disputar el torneo. Los 23 que estaban en las dos asociaciones, ¿no? Ferrocarril Sur había sido disuelto y los dos ascendidos. San Lorenzo de Almagro por la asociación y Defensores de Belgrano por la Federación del Fútbol Argentino. Y acá, Eh, sí, sí, no, no, sí, contame, decí Seba. Daniel. Este campeonato tiene algo raro. No, no, habla. Sí, a ver. El 7 de noviembre, San Isidro termina de jugar sus partidos y acumula 45 puntos. ¿Sí? A esos 45 puntos se le suma un punto de un reclamo que había hecho por un partido ante Banfield. Entonces tenemos a San Isidro con 46 puntos. Ujú. Racing tiene 30 puntos.
pero por distintas situaciones de juego tenía 8 partidos menos. ¿Sí? Entonces, los 4 primeros partidos que juega Racing, de estos que debía, los gana. ¿Sí? Racing tenía que ganar todos los partidos para llegar a igualar a San Isidro, que estaba ahí primero y esperando a ver qué pasaba con Racing. El Claro, quinto partido, Independiente le gana 2-1 a Racing. Zabaleta y Nicolás Capelletti, los goles del Rojo. Vivaldi el de Racing. Parecía que ya el campeón era San Isidro y que Racing se quedaba sin el campeonato. Pero Capelletti, que ya lo hablamos cuando hablamos del clásico de Racing Independiente, estaba mal incluido. Y el Rojo pierde los puntos. Entonces ahí ya Racing gana los 5 partidos. No claro, justicia, gana los puntos porque el jugador estaba mal incluido en serio. O sea que era. Entonces a Racing le quedaban 3 partidos y tenía que ganar esos 3 partidos. ¿Sí? Racing le gana 4-0 a Kimberley, 5-0 a Platense y 6-0 a Defensores de Belgrano, logrando esos 16 puntos, iguala con 46 puntos a San Isidro. Ese último partido con Defensores de Belgrano fue jugado el 2 de enero ya del 16. Imagínate cómo está la asociación, que ya el campeonato se está definiendo. El campeonato del 16 se está definiendo este campeonato. Y el 6 de enero juegan Racing y San Isidro. En cancha de Independiente, Racing le gana a San Isidro por 1-0, con gol de Marco Becho. Arduino, Presta Reyes, Betular, Olázar y Pepe, Canavari, Bajo, Marco Ello, Hospital y Perinetti, los jugadores de Racing, que logran ese campeonato. ¿Y acá a quiénes estamos viendo, Seba? acá Daniel, estamos viendo, a ver, a Natalio Perinetti y a Ochoita. Hablábamos hoy de la De dupla esa dupla. memorable que conformaron en esta época. Hablabas también, Daniel, de lo que fue el tricampeonato de 1915. Eh, Gana el campeonato argentino, sí, ante Rosario Central. Ese partido se juega al año siguiente, pero temporada de 1905, 1915. Golea Racing 6-0 en cancha de Racing. Y después gana la Copa de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a tiro federal de Rosario 2-1 el 10 de octubre de 1915 también en cancha de Racing. Y así este Racing exitoso de 1915 puede ganar el tricampeonato nacional de la época. Y bien, como decía ya Racing ya 3 campeonatos y en 1916, año en que se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol, Racing gana el campeonato una fecha antes con un triunfo por 2-0 ante Ferro, con 2 goles de Boaco. Ese campeonato Racing hace 58 goles a favor y solo 4 goles en contra. Es una diferencia de más 54, impresionante. 16 triunfos, 3 empates y tan solo una derrota. La derrota fue con Independiente en la última fecha, donde Racing ya era campeón. ¿Sí? Racing logró grandes goleadas, 6-0 a Porteño, 4-0 a Platense, 5-0 a San Isidro, 6-0 a Atlanta, 8-0 a Colombia, 4-1 a Estudiantes de La Plata y precisamente un 5-0 ante Banfield fue
el partido que le dio el título a Racing Club de Avellaneda. Ahí tenemos los primeros 5 campeonatos. ¿Tenemos algo más del año 1917? Ahí no se te escucha, Seba. En 1917 fue el único éxito académico, Daniel. No, no, a ver en qué año estábamos. No, 1917 estaba. bueno, gana la Copa de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, 3-1 a River en la final, jugada el 6 de enero de 1918, pero correspondía a la temporada que estabas mencionando. El de 1918 también es otro campeonato que Racing, como bien decías hoy al comienzo, que Racing gana invicto. Fue una caminata al título, 17 ganados y tan solo 2 empatados, con River y con Estudiantes de Buenos Aires, 49 goles a favor, 9 goles en contra, ¿no? Una goleada 6-1 a Porteño, faltando 4 fechas. Sale, perdón, la máxima goleada fue un 6-1 a Porteño y faltando 4 fechas sale campeón al golear a Platense de visitante 4-1. ¿Sí? Hace el primer gol Zabaleta, lo empata Berti, 2 goles más de Zabaleta y uno de Marco Vecchio, son los 4 goles de Racing, para ganar el sexto campeonato al hilo. ¿Sí? Y nos queda el Sí, 1918, que también, ¿qué más tenemos para Racing en ese año? tenemos, se consagra campeón de la Copa Ibargüen, campeonato argentino, le gana a Newell's, lo golea 4-0, torneo que ya había repetido el año anterior, en 1917, ganándole a Rosario Central 3-2. Y en el ámbito internacional, en el 1918 le gana a Peñarol 2-1 por el campeonato río Platense. Había repetido el año anterior ante Nacional, ante el archirrival de Peñarol, por 2-1. Así que tenemos años 17 y 18, títulos por doquier para el equipo académico. Y el séptimo campeonato Racing lo va a obtener en 1919. En 1919 se vuelven a separar las federaciones del fútbol argentino. Eh, ya hemos hablado en programas anteriores, ¿no?, de esta división. 3 equipos más Vélez, que estaba en intermedia, son los 14 equipos que quedan por un lado. De los llamados grandes del fútbol argentino, solo Boca y Huracán quedarían en la otra federación, y River, Racing, San Lorenzo quedarían de este lado, ¿no? Según los historiadores de la época, sería si bien no era la federación oficial, era la federación más fuerte en cuanto a equipos, ¿sí? Siendo esta la liga Claro, más exactamente. importante, pese a no tener el reconocimiento de Bueno, ese es un tema también a hablar, si realmente era la liga más, más fuerte, que por ahí tenía los equipos más reconocidos, porque solo Boca y Huracán estaban del lado oficial, por decirlo de alguna manera, pero bueno, después hubo partidos entre ligas, ¿sí? Donde la liga oficial obtuvo victorias por goleada. Pero bueno, ese es otro tema que ya trataremos en algún momento. Son esas perlitas de la historia del amateurismo que no son muy que no se habla conocidas. demasiado, pero claro, pero que están y por ahí echan luz al comentario popular, a lo que se dice por ahí sin conocer ciertos datos, ciertas historias. Ahí Racing en este campeonato juega 13 partidos
y gana los 13 partidos que juega. Vélez queda a 6 puntos de Racing con 9 triunfos y 2 empates y 2 derrotas. Goleada, la máxima goleada fue un 10-2 a Estudiantes de Buenos Aires. Y la particularidad, que este partido que Racing gana por 10 tantos contra 2, lo empieza perdiendo 2-0. Y lo termina no solo dando vuelta, sino que lo termina goleando. ¿Sí? Eh, y esto fue el 13 de diciembre de 1919, juega este partido. Y el 14 de diciembre, al otro día, le gana 2-1 a Tigre de visitante y es campeón, con 2 goles de Marco, siendo el campeonato de Racing, ¿no? 5-3 a Barracas, 4-0 a Platense, 4-0, 4-1 a San Isidro, 5-0 a Atlanta, 10-2 a Estudiantes, son algunas de las máximas goleadas. Joaco es el goleador, que sale goleador en el 13, en el 14 y en el 15. ¿Sí? En 182 encuentros, Joaco marca 116 goles. Alberto Marcovecchio, un 9 de área, en 162 partidos logra 114 goles, que fueron a Marcovecchio luego la lesión en el jugaría en Ponce, terminaría la carrera. Armando Reyes también marca 198 goles, no en todo este periodo de campeonatos de Racing. Olazar era un medio que manejaba el equipo con un remate fuerte y potente, también en 165 partidos, 22 goles. Perinetti, puntero izquierdo, luego su hermano ocupó lugar y él se fue a la derecha, con 128 partidos logró 28 goles. Hospital, entre izquierdo, gran gambeteador, 160 partidos y 54 goles. Natalio Perinetti, Zabaleta, Ochoita y Castagnola, los más que hicieron dupla con Reyes, titular, el arquero Croce, pues son algunos de los jugadores que podemos destacar de esta serie espectacular de Racing, ¿no? Y en 1920 River le quitaría Ujú. el octavo campeonato El octavo en Racing. campeonato. ¿Sí? ¿Para Bueno, qué más? ¿para qué más, no? ¿Para qué? Pero Claro. algo nunca igualado, los 7 campeonatos de Racing, ¿no? Hasta ahora nadie, y dudo Y que cada vez más alguien pueda. difícil de igualarlo ante la paridad que hay en el fútbol argentino. Ahí. Bueno, nos quedan los 2 primeros campeonatos en esta Bueno, votación que obtuvo, que lo seguiremos en el próximo programa.